Qué gozo y qué alegría estar en la casa de Dios. Amén. Verdaderamente es un privilegio poder reunirnos una mañana como hoy y poder saber que Dios está aquí, poder saber que Dios tiene planes de bien para nosotros, poder saber que Dios desea bendecirnos porque Él nos ama. Y quiero nuevamente dar la bienvenida a las personas que nos visitan. Si tú nos visitas por primera o segunda ocasión, siéntete como en casa. Si tienes quizá ya más tiempo viniendo, pero aún estás así como que te sientes nuevo, ¿verdad? Todavía estás conociendo a los hermanos o conociendo la iglesia. Quiero decirte, siéntete en casa. Nosotros tenemos una convicción que nuestro Dios no es un Dios de casualidades. La Biblia no nos revela un Dios que obra en casualidades. Dios es un Dios de propósitos, de planes. Nuestro Dios es el Dios soberano sobre la tierra. Si nosotros estamos aquí, es porque el Señor así lo ha establecido. Y nosotros tenemos esa convicción que el Señor es el que nos establece, el Señor es nuestro pastor y Él nos lleva a pastos delicados donde nos hace descansar. Y esa es nuestra convicción. Si tú has estado viniendo y tienes algún tiempo, queremos decirte que verdaderamente creemos que Dios te trajo y como tenemos esa convicción, nosotros queremos bendecirte, queremos serte de bien, queremos ser hermanos, amigos que puedan edificar tu vida espiritual también, así que estamos para servirte. Y en esta tarde estamos bien contentos también porque nos visita un amigo de la iglesia, es un amigo personal, pero también ya es un amigo de la iglesia, nuestro hermano Jesús Villagrana, y me encanta que él venga porque somos bien diferentes en nuestra manera de predicar. Él es evangelista, sí, y la unción que Dios le ha dado para ministrar es una unción que la iglesia necesita recibir y escuchar, y siempre que Él ha venido ha sido de mucha bendición para nosotros. Así que estoy convencido que Dios tiene una palabra específica para cada uno de los que estamos aquí. Jesús, puedes pasar y lo recibimos con un fuerte aplauso, iglesia. Dios les bendiga en esta tarde. Qué bendición poder estar en la casa de Dios, ¿verdad? Qué bendición poder estar aquí donde Dios tiene algo poderoso para hacer en nuestra vida. Me gocé en la reunión anterior. Dios se movió de una manera muy especial. Yo creo que en esta reunión también Dios quiere hacer algo con cada uno de nosotros, porque estamos en el lugar correcto y en el lugar de bendición. Como les decía en la mañana, a mí me gusta escuchar predicaciones, siempre me gusta estar escuchando mensajes de la palabra, y encontré un mensaje ahí que me llamó la atención, que se llama El poder de estar ahí. Y cuando yo estaba escuchando este mensaje, el poder de estar ahí, el predicador lo desarrollaba con varios ejemplos. Y uno de los ejemplos fue cuando los 120 estaban en el aposento alto, y dice la palabra que el Espíritu de Dios se derramó sobre ellos. Y lo interesante es que el Espíritu de Dios los llenó y fueron empoderados por el Espíritu Santo, pero no porque sean personas perfectas o personas que estaban muy consagradas, sino solamente porque estaban ahí. Cuando la historia comienza a hablar acerca de Tomás, cuando la historia comienza a hablar mal de Tomás, fue cuando Jesús se presentó en una reunión donde los discípulos, algunos de ellos estaban, pero dice la palabra que Tomás no estaba ahí. Y otro de los ejemplos fue cuando Simón de Cirene fue escogido para cargar la cruz. ¿Y sabe por qué fue escogido? Porque estaba ahí. Hermano, y yo creo que algo puede pasar porque estamos en el lugar correcto. Algo puede pasar porque estamos en la casa de Dios, y algo va a pasar poderosamente en nuestra vida. Me llamó la atención cuando este predicador compartía este mensaje, y él decía, cuando él tenía a sus hijos adolescentes, dice: yo tenía a mis hijos adolescentes sentados en la primera fila, y nomás empezaba a predicar y me volteaban los ojos y ponían los ojos en blanco, como diciendo: qué aburrido. Dice: pero pasaron los años y hoy cada uno de ellos están sirviendo al Señor. Cada uno de ellos tiene un llamado y Dios está haciendo algo con ellos. Y dice, y Dios está haciendo algo porque estaban ahí, tan solo porque estaban ahí. Tal vez no querían estar ahí, tal vez los llevaban a la fuerza, pero estaban en el lugar correcto y en su momento Dios hizo algo. Y yo creo que cuando estamos en el lugar correcto, algo va a suceder
poderosamente en nuestra vida. ¿Cuántos lo pueden creer? Y en esta hora, para mí es una bendición poder estar aquí. La presencia de Dios la pudimos sentir de una manera muy especial en la mañana. Pero ahorita que estaba meditando, regularmente cuando yo voy a predicar una iglesia hay algunas reuniones como esta, yo suelo predicar la misma predicación. Pero en la mañana el Señor me decía, háblales de la restauración. Pero en esta hora, espero que el pastor Ismael no me regañe al salir, ¿verdad? Lo bueno es que yo me regreso a mi casa ahora mismo, ¿verdad? Pero yo quiero compartirle otra palabra que el Señor puso en mi corazón compartirle. ¿Cuántos quieren que le comparte esa palabra? Pues aunque no, ¿verdad? De todos modos yo ya la tengo aquí y se la quiero compartir. Pero quiero que vaya conmigo a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 1. Y me indicas con un amén cuando lo hayas encontrado. Amén. Si no, disimule como que ya lo encontró, ¿verdad? Josué capítulo 1, versículo 1 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Lo voy a leer otra vez porque nadie me dijo amén. Dice el versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En esta hora yo quiero hablarte acerca de un llamado generacional. Un llamado generacional es lo que te quiero predicar en esta tarde. Lo primero que nosotros vemos al leer Josué capítulo 1, nosotros estamos viendo el llamado de Josué. Y Josué representa a una nueva generación, porque dice la palabra que Moisés había pasado a la presencia de Dios y alguien tenía que tomar el liderazgo, alguien tenía que continuar con el propósito de Dios. Y cuando yo veo el llamado de Josué, esto me hace entender que Dios es un Dios que trabaja de generación en generación. Una de las cosas poderosas que leemos es que Moisés había muerto, pero el Dios que había llamado a Moisés, ese Dios no había muerto, ni la promesa que le había dado Israel. Dios no había muerto, la palabra no había muerto, la promesa para Israel no había muerto. Quiere decir que el propósito seguía con vida, el propósito seguía vigente, y Dios necesitaba levantar a una nueva generación. Y yo creo que esta generación necesita entender que nuestro Dios es un Dios de generaciones. El propósito de Dios no se acabó con la generación anterior. El propósito continúa con esta generación. El propósito de Dios continúa para nuestra vida en este tiempo. ¿Y por qué es importante entender, mi hermano, que Dios es un Dios que trabaja de generación en generación? El salmista decía o escribió: tú nos has sido refugio de generación en generación. Porque la gracia de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios no se termina con una generación, sino que Dios trabaja generacionalmente. ¿Y por qué esta generación necesita entender esto? Porque en Josué capítulo 2 dice la palabra que en Jueces capítulo 2, después de que murió Josué, dice la palabra que se levantó una generación
que no había conocido la obra que Dios había hecho por Israel. Y me llamó la atención que se levanta una generación que no había conocido la obra de Dios. Esto significa, no es que ellos no tenían la información, porque sus padres les habían relatado de las plagas, sus padres les habían relatado cómo Dios abrió el mar rojo, cómo caía el maná todos los días, cómo la nube los seguía de día y la columna de fuego por las noches. Ellos tenían la información, pero no les servía de nada la información si ellos no experimentaron al Dios de sus padres. Eso es lo que Dios está hablando. El Dios que se movió con generaciones anteriores es el Dios que se quiere mover en nuestra generación. El Dios que sanó en el pasado es el Dios que quiere sanar en el presente, porque Dios es un Dios que trabaja de generación en generación. El propósito de Dios no se acabó con una generación, sino que el propósito de Dios continúa de una manera poderosa. ¿Y cuál fue el llamado para Josué? El llamado fue a levantarse. Y cuando yo leí esta palabra saltó mucho en mi corazón. Esa palabra, levántate. Y yo comencé a buscar un significado profundo acerca de esta palabra. Y entonces, cuando estaba buscando el significado de la palabra levántate, encontré que levántate significa que alguien se levantó. ¿Verdad? Qué profundo, ¿verdad? Y si no me cree, lo puede buscar, ¿verdad?, en Google y le va a salir lo mismo que me salió a mí. Pero cuando yo me fui al original, la palabra levántate significa alzar, significa despertar y significa resucitar. Y yo creo que gran parte de la iglesia en este 2018 necesita despertar, y gran parte de la iglesia necesita resucitar. Y la palabra de Dios nos habla en diferentes ejemplos acerca de levantarnos. En Proverbios dice: 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. En Isaías dice: levántate y resplandece. En Juan vemos cómo Jesús le dice a un paralítico de 38 años, le dice: levántate. Para la hija de Jairo, levantarse de la cama representó un milagro, y para Cristo levantarse de entre los muertos representó la victoria sobre la muerte. Entonces, cuando Dios habla de levantarnos, representa el inicio de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y entonces, cuando Dios le habla a la iglesia y le dice a la iglesia: levántate, es porque en este año Dios quiere hacer cosas especiales en nuestra vida. Es por eso que el Señor nos da un llamado, y alguien tiene que responder a ese llamado de levantarse. Alguien tiene que decir: yo me levanto porque sé que Dios quiere hacer cosas especiales en mi vida. ¿Y para qué tiempo es ese llamado? Dios le habló a Josué y le dijo: levántate ahora. ¿Cuántas veces nosotros dejamos quehaceres o tareas o proyectos para después? Yo creo que todos tenemos algunas cosas que vamos posponiendo y que vamos dejando para el último. Una de las cosas que yo en mi casa, una de las cosas que no me gusta hacer es sacar la basura. No me gusta. Y tengo que sacar la basura ya hasta que, ¿verdad?, hasta que casi tapa la casa. Pero no me gusta hacerlo. Y no sé si es un proceso de Dios para mi vida, pero la basura pasa el día lunes. Entonces yo llego con mi esposa, llegamos los domingos de predicar, de ver la presencia de Dios, y lo primero que me dice mi esposa, porque las esposas tienen un don extraordinario para recordarle al esposo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Ese don no lo he encontrado en la Biblia, pero yo creo que ahí está. Yo creo que un día lo voy a encontrar. Y entonces yo llego el domingo en la noche y mi esposa me dice: no te olvides
que tienes que sacar la basura. Yo siento que el fuego se me apaga, siento que el avivamiento del Espíritu se aparta de mi vida, porque todos tenemos cosas que queremos posponer, todos queremos cosas que dejamos para después, pero por eso el Señor le habla a Josué y le dice: levántate ahora, porque ahora quiero hacer algo. Y yo te digo, mi hermano, no pospongas tu vida espiritual para después, no pospongas tu búsqueda de Dios para después. Es el tiempo de que te levantes a comprometerte con Dios, a buscar de Dios, porque este es el año en el que el Señor quiere levantarte. Este es el año donde Dios quiere usar tu vida de una manera especial. Y yo quiero hablarte de principios para levantarnos este 2018. El primer principio que yo encuentro aquí es: levántate aunque el tiempo no sea el mejor. Levántate aunque el tiempo no sea el ideal. Dice la palabra en el versículo 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Me llama la atención, mi hermano, el tiempo en el que Josué recibe su llamado. ¿Sabe en qué tiempo Dios le hace el llamado a Josué? En un tiempo de luto, en un tiempo de tristeza, en un tiempo donde el pueblo de Israel tenía incertidumbre, donde el pueblo tenía dudas acerca de lo que venía para el futuro, porque el líder que los estaba guiando había pasado a la presencia del Señor. ¿Y cuántas veces nosotros estamos esperando que todo esté bien en nuestra vida para poder levantarnos? Y yo quiero decirte, mi hermano, nunca va a haber un tiempo ideal, nunca va a haber un tiempo perfecto. Siempre va a suceder algo, siempre va a acontecer algo. Yo llegué la semana pasada y estábamos planeando con mi esposa venir, y en esos días enfermó la abuelita de mi esposa. Y entonces le dije: mejor quédate, porque su situación estaba muy grave. Le dije, y yo pensaba dentro de mí, no se lo dije, pero si llega a pasar algo, ella va a venir y estamos a varias horas de aquí y se va a tener que regresar. Yo llegué el día sábado y el día sábado falleció. Y había luto en la familia, yo tenía compromisos. Y lo que yo le puedo decir por la experiencia personal es que nunca va a haber un tiempo ideal, nunca las cosas estarán perfectas. Siempre habrá algo que va a estar mal, y algo que nos va a decir: no es el tiempo de levantarte, no es el tiempo de consagrarte, no es el tiempo de buscar a Dios. Yo he platicado con jóvenes solteros que dicen, ¿verdad? Cuando tenga a mi esposa, cuando tenga a mi pareja, yo creo que podré consagrarme y podré buscar más de Dios. Y yo he platicado con casados que dicen: cuando vuelva a estar soltero, entonces podré buscar más de Dios, ¿verdad? Lo cierto, mi hermano, es que no hay un tiempo ideal. Mi hermano, no hay un tiempo ideal. Nunca el tiempo será perfecto para levantarte. De hecho, el llamado de Josué vino en un momento de dolor, y eso me hace recordar que cuando Dios iba a ungir al rey David, dice la palabra que Dios le habla al profeta Samuel y le dice: levántate. ¿Hasta cuándo vas a llorar el fracaso de Saúl? ¿Hasta cuándo vas a estar sumido en ese dolor? Y el profeta, mi hermano, por poco se pierde de la bendición de ver lo que Dios iba a hacer con David, por estar, mi hermano, metido en ese tiempo de depresión, en ese tiempo de lágrimas. Y Dios quiere decirnos que en tu peor momento Dios puede hacer algo poderoso. Aún en tu peor momento, aún en el momento de luto, aún en el momento de lágrimas, aún en el momento de tristeza, Dios tiene el poder para levantarte y para hacer algo poderoso en tu vida. Oh, eso merece un aplauso mejor en esta hora. Dios es un Dios que te ayuda en tu peor momento. En tu peor momento Dios está ahí para levantarte poderosamente. Y el llamado de Josué nos enseña que no todo estará perfecto para levantarnos, pero por el contrario, Dios dice:
Aunque las cosas no sean perfectas, si tú te levantas, las cosas comenzarán a cambiar. Yo cuando estoy visitando diferentes iglesias, hay gente en la que yo platico y hay gente a la que le gusta señalar lo que está mal en su iglesia. Hay gente que le gusta señalar lo que está mal en la alabanza, lo que está mal en el liderazgo. Y entonces cuando yo escucho ese tipo de cosas, yo comienzo a preguntarme, cuando la gente se está quejando de algo o cuando la gente está diciendo que algo no está funcionando bien, mi pregunta es, ¿qué estás haciendo para que eso pueda mejorar? Tal vez hay gente que se queja de su matrimonio y mi pregunta es, ¿qué estás haciendo para que tu matrimonio sea diferente? ¿Te estás quejando de las cosas en la iglesia? ¿Qué estás haciendo para que algo pueda ser diferente en la iglesia? Mi hermano, no esperes a que todo sea perfecto para levantarte. Levántate y Dios comenzará a traer cambios en tu vida, en tu familia, en la iglesia y en todas las áreas de tu vida. Nunca estará perfecto todo, pero si te levantas, Dios comenzará a traer cambios. Dios comenzará a marcar la diferencia en tu contexto. Dios comenzará a hacer algo. Y yo puedo ver el llamado de Josué. No fue en el tiempo ideal. Había luto, había tristeza, pero él se levantó y la situación cambió. Levántate, mi hermano, y la situación va a cambiar en el nombre de Jesús. El segundo principio para levantarnos este 2018 es: levántate, porque verás a Dios en tus desafíos. Cuando Dios le hace el llamado en el versículo 2, continuando, dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Mi hermano, cuando Dios le hace el llamado a Josué de levantarse, me llama la atención que el llamado viene con un desafío, porque el pueblo de Israel iba a cruzar el Jordán como cruzaron el Mar Rojo con Moisés. Y entonces el llamado que vino a la vida de Josué, mi hermano, vino con un desafío. Todo llamado de Dios y todo propósito de Dios siempre vendrá con desafíos, siempre vendrá con adversidades, siempre vendrá, pero lo que necesitamos entender es que en medio del desafío, mi hermano, también se encuentra tu bendición y también tu victoria. Cada propósito de Dios va a tener un desafío. Incluso cada etapa de la vida representa un desafío. El desafío de un niño no es el mismo que el desafío de un adolescente. El desafío de un adolescente no es el mismo al del desafío de un joven. El desafío del joven no es el mismo al de alguien que ya está casado. Incluso la economía que necesita un soltero y la economía que necesita un casado, ¿verdad? No es la misma. No es la misma. En una ocasión le preguntó un hijo al padre, le dijo: padre, ¿cuánto cuesta casarse? Y el padre le dijo: no sé, hijo, todavía sigo pagando, ¿verdad? El desafío de un soltero a un casado no es el mismo. Cada etapa de nuestra vida nos va a llevar a enfrentar diferentes desafíos. Cada etapa de tu vida, y aunque cruzar el Jordán, y esto me gusta y esto me emociona, porque aunque cruzar el Jordán, mi hermano, representaba un desafío. Cruzar el Jordán significaba dejar de dar vueltas en el desierto y entrar en la tierra prometida. Y cuando yo leo en la palabra de Dios que Dios le hace un llamado a Josué y le dice: levántate, porque es el tiempo de cruzar el Jordán, Dios le está hablando de una nueva etapa espiritual. Dios le está hablando de una nueva etapa de bendición. Y cuando Dios le dice a la iglesia: levántate, es porque ya no es el tiempo, mi hermano, de estar en el desierto. Es el tiempo de entrar a lo que Dios te ha hablado, a lo que Dios te ha prometido. Lo que Dios está diciendo: yo no quiero que sigas viviendo en el desierto cuando yo te he preparado una tierra prometida. Ya no es el tiempo del desierto, ahora es el tiempo de entrar en la tierra prometida.
Y Dios le dice a Josué: levántate, porque ha llegado el tiempo de cruzar a una nueva etapa espiritual. Josué solamente debía de confiar y recordar que así como Dios abrió el mar Rojo, Dios volvería a mostrar sus maravillas abriendo el río Jordán. Josué capítulo 3 nos habla de cómo los sacerdotes tenían el arca del pacto, y dice la palabra que caminaron solamente unos pasos por la orilla del río Jordán, y dice la palabra que el río Jordán se abrió como se había abierto el mar Rojo. Y esto es poderoso, porque yo puedo ver que en medio de su desafío Josué terminó viendo a Dios obrar en su favor. Josué terminó viendo la gloria de Dios en medio de ese problema, en medio de ese conflicto. Y lo que Dios nos está hablando es que Él nos da la confianza de que si nos levantamos este año, no importa el desafío, tú vas a ver a Dios obrar de una manera poderosa a tu favor. Dios va a obrar en medio de ese desafío. No tengas temor de levantarte, no tengas temor de servir a Dios, no tengas temor de consagrarte, porque en medio del desafío tú verás a Dios obrar en tu favor. Tú vas a ver a Dios, mi hermano, porque cada año representa un nuevo desafío. Cada año representa un nuevo conflicto. Pero qué consuelo saber que Dios estará allí para pelear nuestra batalla, para darnos la victoria de ese desafío. Y Josué terminó viendo a Dios en sus desafíos. Y este año puedes estar seguro que verás a Dios en tus desafíos. El tercer principio para levantarnos este 2018 es: levántate, porque hay bendiciones que esperan por ti. Cuando Dios le habla acerca de un llamado, dice en el versículo 3: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Mi hermano, qué interesante que cuando Dios le está haciendo el llamado a Josué de levantarse, Dios le está hablando también acerca de una tierra prometida. Yo no sé cuántos de aquí sirven a Dios en algún área de la iglesia. Levanta tu mano si tú sirves a Dios. Levanta tu mano. Quiero ver todos aquellos que sirven en alguna área. Yo quiero decirte que tu servicio y que tu sacrificio para la obra de Dios no es en vano. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de servir, mi hermano, acerca de hacer la obra de Dios y acerca de levantarnos, Dios nunca te va a poner a hacer algo, mi hermano, sin darte una recompensa. Y para todos aquellos que están sirviendo, yo les digo: sigue sirviendo, síguete esforzando, porque Dios tiene una recompensa poderosa para ti. Tú no necesitas, mi hermano, que alguien venga y te felicite. Tú no necesitas que nadie venga y te diga: qué buen trabajo que estás haciendo. Tú no necesitas eso. Tú lo que necesitas es saber que por lo que estás haciendo, Dios tiene una bendición poderosa para ti. No necesitas que nadie te diga. Yo recuerdo que cuando yo entré al instituto bíblico, hace como más de 10 años, 11 años más o menos, entré con un ánimo, entré con una pasión, y yo decía: de aquí en adelante las puertas de las iglesias se van a abrir y los pastores van a ver que yo tengo un llamado. Y mi primera tarea en el instituto bíblico fue lavar los baños. Y cuando uno está lavando los baños, nadie viene y le dice: hermano, qué unción que usted tiene para lavar el baño. Cuando entro al baño siento la gloria de Dios poderosamente. Le doy gracias por su servicio, le doy gracias por ese ministerio que Dios le entregó tan poderoso. Cuando está uno haciendo diferentes servicios, quizá nadie va a venir a reconocerte, quizá nadie va a venir a decirte: qué buen trabajo que estás haciendo. Pero es suficiente saber que tu servicio le está agradando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa es la motivación para seguir sirviendo. Y algo de lo que yo veo aquí es que Josué le dijo: levántate,
porque yo ya les entregué la tierra. Hermano, y pareciera ser que Dios se equivocó aquí, porque Dios le dijo: yo ya te entregué la tierra, yo ya te di la tierra, pero la tierra todavía no la tenían, la tierra todavía no la conquistaban. Pero ¿cómo es que Dios le dice: yo ya les di la tierra ya es suya? Pero ellos no tenían la tierra, porque las promesas de Dios son tan seguras que aunque no las tengas en este momento, puedes estar confiado que tarde que temprano esa bendición ya es tuya, y como esa bendición ya es tuya, tarde que temprano la vas a recibir en el nombre de Jesús. Tal vez estás esperando una promesa de Dios y dices: esa promesa no llega, esa bendición no llega, ese milagro no llega, pero Dios ya te entregó la tierra es tuya, y tarde que temprano, mi hermano, la vas a recibir en el nombre de Jesús. Y uno de los ejemplos que podemos ver es en Isaías. Dice la palabra que cuando Isaías habló y dijo: por su herida nosotros hemos sido curados. Isaías profetizó muchísimos años antes de que el Mesías apareciera. Mi hermano, Isaías estaba profetizando algo que todavía no ocurría, algo que todavía no pasaba, pero él declaraba: por su herida ya fuimos nosotros curados. Quiere decir, mi hermano, que las promesas de Dios no son para el futuro, las promesas de Dios son para el ahora. Las promesas de Dios son para creerlas ahora, porque sus promesas son seguras en el nombre de Jesús. Y si Dios ya te prometió algo, mi hermano, ten la seguridad de que la vas a recibir en el nombre de Jesús. La tierra solamente estaba esperando que el pueblo se levantara y la conquistara. Dios dijo: yo ya te entregué la tierra es tuya. Dios estaba esperando que el pueblo se levantara y la conquistara. ¿Cuántas veces nosotros estamos esperando las promesas de Dios? Estamos esperando las bendiciones de Dios, cuando Dios dice: yo estoy esperando que mi iglesia se levante para que pueda obtener la bendición, para que pueda conquistar la tierra. Que este 2018, mi hermano, no esperes a que esa promesa venga. Levántate y provoca que esa bendición se manifieste en tu vida. Y eso cambia, mi hermano, la situación. Eso cambia la retórica. Cuando tú dices: yo no voy a esperar a que algo pase, yo voy a hacer algo para que lo que Dios tiene para mí descienda sobre mi vida. La tierra está esperando que tú la conquistes. La tierra está esperando por un pueblo que se levante en el nombre de Jesús. Y yo quiero ir terminando con el cuarto principio para levantarnos este 2018. Y el principio es: levántate, porque tu victoria está garantizada. Dice en el versículo 5, uno de mis versículos favoritos: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Si puede pasar mi hermana del piano, por favor, y ayudarme, ¿verdad? Así somos los predicadores, ¿verdad? Bien enfadosos con los pianistas, ¿verdad? Perdónenos, por favor. Pero dice en el versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. El mensaje que Dios me daba en la mañana era acerca de la restauración en el tiempo de Nehemías. Y algo de lo que me llamó la atención de la restauración en el tiempo de Nehemías es que cuando el pueblo estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, dice la palabra que hubo un personaje llamado Sanbalat, y este personaje se encolerizaba de ver cómo la nación estaba siendo restaurada. Y ese es el mensaje: que Dios es un Dios que restaura, que Dios es un Dios que puede levantar aún lo que el hombre dice que no se puede levantar. ¿Cuántos creen que nuestro Dios restaura?
Nuestro Dios es un Dios de restauración. Nuestro Dios es un Dios que levanta. Nuestro Dios es un Dios que levanta. Y cuando este personaje llamado Sanbalat miraba que Jerusalén estaba siendo reconstruida, dice la palabra de Dios usa ese término, se encolerizaba, se enojaba, se molestaba. Hermano, por supuesto que el enemigo no quiere que tú te levantes. Por supuesto que el enemigo no desea que tu matrimonio sea bendecido, que en tu matrimonio haya amor, que en tu matrimonio haya armonía. Hermano, por supuesto que él no quiere. Por supuesto que él no quiere ver una generación de jóvenes adorando y predicando a Jesucristo. Por supuesto que él no quiere. Claro que él le va a molestar. Claro que él va a levantar todo lo que esté a su alcance para que nosotros no hagamos la obra de Dios. Por supuesto que no va a querer. Pero Dios le habla a Josué y le dice: levántate, y le da una promesa de victoria. Y tú debes de saber, mi hermano, que en este 2018 puedes levantarte, porque Dios te dará la victoria. No importa lo que se levante contra ti, Dios te dará la victoria. Hace algunas semanas, algunos meses, yo estaba ahí en las redes sociales y publicaron un discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Y cuando yo estaba leyendo el discurso de este primer ministro de Israel, hermano, me impactó tanto que yo lo puedo describir como un sermón de victoria, como un sermón de fe. Y yo lo copié y lo guardé en mis notas. Y cuando estaba haciendo este mensaje, el Espíritu de Dios me hacía recordar ese discurso. Y yo quiero leerle solamente algunas frases de lo que él dijo. Dice: hace solo 70 años los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Hace 60 años no teníamos país, ningún ejército. 7 países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño estado judío apenas unas horas después de su creación. Si usted conoce un poco de la historia de Israel, la ONU declaró a Israel como una nación en todo el mundo hace unos pocos años. Creo que Mexicali tiene más años de lo que Israel ha sido establecido como una nación. Y este hombre dice: nosotros éramos 650 judíos solamente contra el resto del mundo árabe. Ningún ejército de defensa de Israel, ninguna fuerza aérea de gran alcance, solo personas valientes con ningún lugar para ir. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita nos atacaron al mismo tiempo. El país que las Naciones Unidas nos dieron era un 65% del desierto. El país estaba en medio de la nada. Hace 35 años luchamos contra los 3 ejércitos más poderosos del Medio Oriente y los vencimos en 6 días. Hoy tenemos un país, un ejército, una poderosa fuerza aérea, una economía de estado de la técnica que exporta millones de dólares. Intel, Microsoft, IBM desarrollan productos en casa. Nuestros médicos reciben premios por investigaciones médicas. Hemos hecho el desierto florecer. Vendemos naranjas, flores y vegetales en todo el mundo. Israel envió sus propios satélites al espacio, 3 satélites al mismo tiempo. La Pascua fue celebrada. No olvidemos de lo que la Pascua trata. Nosotros sobrevivimos a Faraón, sobrevivimos a los griegos, sobrevivimos a los romanos, sobrevivimos a los españoles, sobrevivimos a los rusos, sobrevivimos a Hitler, sobrevivimos a los alemanes, sobrevivimos al holocausto, sobrevivimos a los ejércitos de 7 países árabes, sobrevivimos a Saddam y continuaremos en sobrevivir a los enemigos presentes hoy también. Recuerde, todas las naciones o culturas que una vez intentaron destruirnos ya no existen hoy, mientras nosotros todavía vivimos. Los egipcios, los griegos, Alejandro el Grande de Macedonia, el tercer Reich, y mírenos a nosotros, la nación de la Biblia, los esclavos de Egipto, todavía estamos aquí.
Mi hermano, ¿y sabe por qué? Porque Dios le dio una promesa a Israel: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y lo mejor de eso es que se cumplió con Israel y se cumplirá con la iglesia también. No habrá enemigo que pueda detenerte en este 2018. Si tú te levantas, no habrá enemigo que pueda contra ti. Si esa promesa se ha cumplido a lo largo de la historia con Israel, mi hermano, esa promesa también se cumple para la iglesia. También se cumple para nosotros. Se cumple para nosotros. Bendito Dios. Bendito Dios. Esta palabra me emociona, mi hermano. No le he predicado varias veces. Me parece que la estoy predicando por primera vez. ¿Y sabe cuál es el secreto? Porque Dios le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo. El secreto de la victoria es que Dios estaba con ellos. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra tu matrimonio? ¿Quién contra la iglesia? ¿Quién contra ti? ¿Quién contra tus hijos? Si Dios está contigo, si la presencia de Dios está contigo. Por eso unos versículos anteriores le dice: medita en la ley, que la ley no se aparte de tu boca ni de día ni de noche. Esto me enseña: Josué, mientras camines en mi palabra, mientras vivas mi palabra, mientras prediques mi palabra, mi presencia estará contigo. No te desvíes de la palabra y yo estaré contigo y te daré victoria. Mi hermano, no te desvíes de la palabra. Vive la palabra, predica la palabra y Dios estará contigo todos los días. Vivamos la palabra. Siento a Dios muy fuerte aquí. Siento a Dios muy fuerte aquí. Siento a Dios, porque Él ha dicho que estaría contigo. Y esa es la clave de tu victoria: que Dios esté contigo. Uno de los pasajes que he estado analizando en estos días, cuando, no sé si usted ha leído, cuando David censa al pueblo. David quiso tener un conteo de los hombres que él tenía en su ejército, y eso le fue contado por pecado, porque David nunca necesitó de la ayuda del hombre para salir adelante. Dios se enojó y le dijo: David, ¿por qué necesitas saber cuántos hombres hay en tu ejército? Mientras yo esté en medio de tu ejército, tú tendrás la victoria. Mi hermano, tú nunca has necesitado de la ayuda de nadie para salir adelante. Lo que tú necesitas es que Dios esté contigo, es que Dios camine contigo, y tu familia va a salir adelante, tu matrimonio va a salir adelante, y tu vida espiritual va a salir adelante. Porque es Dios lo que necesitamos, la presencia de Dios. Y Dios termina diciendo en esa promesa: no te dejaré ni te desampararé. Esa palabra debe de darle seguridad a alguien. Yo no sé si tú has sentido, mi hermano, a lo largo de los años, como que hay meses que Dios está contigo y hay meses como que Dios se olvida de ti. Yo no sé si tú has sentido como que hay meses donde estás conectado con Dios, pero hay meses donde sientes a Dios tan lejos de tu vida, donde sientes a Dios tan lejos de tus oraciones, tan lejos de la palabra, que comienzas a dudar: ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios camina conmigo todavía? Y yo leí en Isaías 49:15. Dios toma la analogía de una mujer que ha dado a luz un hijo y dice: ¿qué mujer dejará de compadecerse del fruto de su vientre? Porque es antinatural que una mujer olvide el fruto que cargó por 9 meses. Pero Dios dice: aunque ella olvide,
yo nunca me olvidaré de ti. Y yo quiero decirte, el Dios que camina contigo desde el 1 de enero es el mismo que camina contigo hasta el último de diciembre. Y este año, no importa lo que sientas, no importa lo que veas, ten la seguridad de que Dios ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de tus hijos. Dios no se olvida de tu familia. Dios está ahí porque Él prometió estar con nosotros. Y qué mayor promesa de victoria para levantarnos este 2018, para levantarnos en el nombre de Jesús. El secreto es saber quién nos va a levantar. ¿Quién nos va a levantar? Bendito Dios. ¿Y qué significa, mi hermano, levantarse? Y yo quiero decirlo, porque hay alguna palabra a veces que no queremos oír en este tiempo. Yo les contaba en la mañana que estaba un amigo evangelista hospedado en mi casa y le dije: necesito hacer unas cosas. ¿Por qué no nos vamos en camión y predicamos la palabra en el camión? Entonces veníamos ahí agarrados, ¿verdad? No sé si usted, a lo mejor usted nunca se ha subido a un camión, ¿verdad? Pero a veces íbamos así predicando, ¿verdad? No sé si era la unción lo que nos movía o el chofer, ¿verdad? Arrebasando a todos. Mientras mi amigo predicaba, estábamos turnándonos. Él estaba predicando acerca del pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos un Salvador. Y yo dije: ¿qué gente de aquí quiere escuchar un mensaje de esos? ¿Qué gente en este tiempo quiere escuchar eso? Pero a veces es necesario predicar, es necesario decirlo. Levantarse, mi hermano, significa comprometerse con Dios. Levantarse significa decirle: Señor, yo voy a comenzar a buscarte. Levantarse significa, mi hermano, comprometerte no solamente con tu servicio, sino con tus diezmos y con tus ofrendas. Levantarse significa consagrarse. Levantarse significa pureza. Levantarse significa decirle no al pecado. Eso significa levantarse. Y Dios quiere una iglesia que se levanta y que se compromete. Por eso, qué mayor analogía de una relación con Dios con el matrimonio, ¿verdad? Aunque a veces nos pasa, no sé, después de una discusión, de una diferencia, uno se levanta en la mañana diciendo: no tengo ganas de estar casado, ¿verdad? Pero pues ni modo, ¿qué haces? Pues o sea, ya estás ahí, ¿verdad? O sea, tienes que seguir adelante, ¿no? Y no es como que le dices: bueno, mi amor, hoy voy a dejar el anillo aquí porque hoy no tengo muchas ganas de estar casado contigo, ¿verdad? Pero quizá mañana sí, y mañana me pongo el anillo. Y a veces hacemos eso con Dios. No, Señor, hoy, esta semana no tengo ganas de estar comprometido contigo. No me siento bien, las cosas no están funcionando bien. No siento comprometerme contigo, pero voy a guardar el anillo porque a lo mejor más adelante sí me comprometo. Y Dios está buscando una iglesia que se ponga el anillo, una iglesia comprometida todos los días con Dios, ¿verdad? Ahí se acabaron los amenes, ¿verdad? Lo bueno que yo me voy ahorita saliendo casi. Pero Dios quiere una iglesia comprometida. Dios quiere una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Y Dios, cuando te dice levántate, Dios está buscando compromiso. Dios está buscando compromiso. Dios está buscando compromiso. El secreto es saber quién te puede levantar. ¿Y sabes quién te puede levantar, mi hermano? El Espíritu Santo. Y si el grupo de alabanza puede pasar, por favor. Una de las cosas que me llama la atención en la palabra es cuando dice en la Escritura
que vino el Pentecostés. Estaban en el aposento alto y dice la palabra que estaban ahí unánimes juntos en el Pentecostés. Y el primero que se levantó, ¿saben quién fue? A predicar la palabra. El hombre que había negado a Cristo 3 veces. El Espíritu Santo lo levantó a él. Y lo que voy a decir no lo dice la Biblia, pero conociendo cómo trabaja el enemigo, conociendo cómo él trabaja y cómo susurra a nuestro oído cuando nosotros le fallamos a Dios, yo creo que quizá el enemigo le dijo a Pedro: tú nunca te vas a poder levantar. Después de lo que hiciste, después de negar a tu maestro, a tu rey 3 veces, nunca te vas a levantar. Quizá el diablo le susurró y le dijo: Pedro, mejor dedícate a otra cosa, vuelve a pescar, porque Dios nunca volverá a hacer nada contigo. Pero dice la palabra que cuando el Espíritu Santo se derramó, dice la palabra que el Espíritu Santo levantó a ese hombre. Y yo quiero decirte, el mismo Espíritu que levantó a Pedro en el aposento alto está aquí para levantarte a ti. Está aquí para levantar tu casa. Está aquí para levantar tu familia. Está aquí para levantar la iglesia. Está aquí para hacer algo en tu vida. Ponte de pie en esta hora. Hoy vamos a adorar a Dios con todo. Hoy vamos a adorar a Dios con todo, porque Él quiere levantarte. Cierra tus ojos un momento. Oh Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu de Dios. Padre, nosotros queremos tomar ese llamado de levantarnos, ese llamado de consagrarnos, ese llamado de vivir en la palabra, ese llamado, Señor, de meditar en tu palabra, ese llamado de no desviarnos en la palabra. Oh Padre, en el nombre de Jesús, queremos vivir en la palabra. Queremos levantarnos este 2018. No queremos dejarlo para después. Hoy queremos tomar ese llamado, porque tú nos das, Señor, una promesa de victoria. Si nos levantamos, una promesa de victoria, que como estuviste con Moisés y con Josué, estarás con nosotros, porque tu llamado es generacional. Hay un manto que tú derramas de generación en generación. Y como estuviste con Moisés y estuviste con Josué, creemos que también estarás con nosotros. Levanta tus manos, mi hermano, si tú puedes. El Espíritu de Dios está levantando vidas. El Espíritu de Dios está levantando hogares. El Espíritu de Dios está levantando, está levantando en esta hora. El Espíritu de Dios se está levantando. Si podemos adorar a Dios con todo. Oh Espíritu de Dios, Espíritu Santo, hay una unción que quiere descender sobre tu vida. Hay una unción que quiere caer sobre tu vida. Hay un manto generacional que te quiere levantar. Quiere levantar a la iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Oh riarababasete rebacanda. Oh riababacanda. Mantente orando ahí.